atmosférico y por qué lo estamos estudiando en el Parque Nacional. Esta línea de investigación la empezamos hace 15 años y, de hecho, en las octavas jornadas que hicieron en SPOT, ya empezamos a presentar algunos resultados que tuvieron un cierto revuelo, ¿no? O sea, la detección de bacterias africanas que aterrizaban en el Parque Nacional, ¿no? Este era un proceso ya conocido y que no era novedoso, pero tenía la peculiaridad de que se estaba exacerbando, motivado por todos los aspectos relacionados con el cambio global. 6 años después, ya empezamos a presentar resultados de seguimiento, ¿no? Porque la idea era, dentro de la red ELTER, trabajar este tema con la idea del seguimiento, ¿no? A largo plazo, para ver tendencias. Y claro, cuando hay un largo plazo necesitas, pues, ayuda de diferentes personas que han participado en estos trabajos y financiación. Y empezamos en el 2005 con un proyecto de la Fundación BBVA y a partir de ahí fuimos empalmando diferentes proyectos de parques nacionales, de la red de investigación en parques nacionales del organismo autónomo. Últimamente estamos financiados por la Agencia Estatal de Investigación en todos los temas que estamos desarrollando de interacciones del microbioma global en todos los diferentes hábitats y componentes. Y como os decía, bueno, está dentro de la red ELTER Aguas Tortas y, por supuesto, con el apoyo también de las instalaciones del CRAM. Bien, nuestro objeto de estudio bueno, son las partículas estas biológicas, los bioaerosoles, en esos rangos de tamaño y que, en general, están en menos del 1% de los aerosoles en la atmósfera, corresponden a estos bioaerosoles. Y tenemos desde virus, bacterias, esporas, básicamente de hongos, y polen. En nuestro caso, nos hemos centrado en estos 3 componentes, ¿no? Obviamos los virus, aunque ahora están muy de moda, y sobre todo la dispersión aérea, ¿no?, de virus. No los hemos trabajado por la metodología que empleamos en su momento. Y estos componentes pues se mueven alrededor de las decenas de células a decenas de miles de células por metro cúbico de aire y se reclutan de diferentes fuentes terrestres, y esto condiciona bastante la dinámica de este componente que ahora entraremos en detalle. De los 3 factores que determinan, o los ejes que han condicionado nuestro estudio, pues el primero es el entorno atmosférico, ¿no? Y obviamente las características de la atmósfera, las dinámicas de las masas de aire, y eso directamente está relacionado con el cambio climático, ¿no? El cambio climático va a inducir cambios en estos patrones de circulación. Si os fijáis aquí, ¿no?, desde la superficie hasta aproximadamente los 15-20 kilómetros, pues sería un entorno donde es posible la vida microbiana. Aquí lo que encontramos, pues la radiación ultravioleta va descendiendo hacia la superficie, la temperatura va aumentando, la humedad relativa tiene un comportamiento un poco más bimodal, y es la zona donde hay condensación de las nubes o la formación de núcleos de hielo, y también donde se dispersa o circula los componentes de aerosoles, por ejemplo, de fuentes del desierto, ¿no? Y aquí lo que vemos, esta capa es la interesante, ¿no?, la capa de mezcla, ¿no?, la boundary layer, que aquí debajo, por debajo de esta capa, que está entre el 1 o 1,5 kilómetros, encontramos procesos más locales, ¿no?, de mezcla, pero en el momento que te encuentras en esta otra capa, aquí es donde se dan procesos de larga distancia, de transporte, con masas de aire. Y la concentración microbiana, pues bueno, es más abundante cuanto más cerca de la superficie, pero también encontramos abundancias considerables en estas zonas más alejadas. Los aerosoles, ¿no?, están condicionados, pues, en sistemas de alta productividad. Hay un componente en este rango de alta productividad a sistemas de baja productividad. Vemos que la filosfera, ¿no?, la microbiota que habita en la superficie de las hojas, de las zonas boscosas, pues hay una mayor emisión, ¿no?, en ambientes más productivos, que decrece, pero en ambientes poco productivos lo que aumenta es los aerosoles vinculados al suelo y a emisiones de polvo. El otro componente importante es la distancia que pueden recorrer esos aerosoles, y viene condicionado por lo que os decía, ¿no? O sea, esta capa de mezcla, por debajo son dispersiones más de carácter local. Cuando consiguen inyectarse a esta troposfera libre, pueden colonizar otros ambientes. El éxito en la dispersión también está condicionado por el tipo de aerosol, ¿no?
Las células libres pues, tienen un rango de dispersión de éxito menor. En cambio, las que están vinculadas, pegadas a partículas minerales, son las que pueden colonizar ambientes más remotos. Y aquí también, pues, vale. Y al final, ¿no? Lo que hacemos nosotros es ¿por qué colocamos nuestro colector de lluvia y de nieve, que es lo que vamos recogiendo quincenalmente, al no entrar en el detalle de cómo lo hacemos, porque como os comentaba, ya hemos presentado en otras ocasiones, ¿no? Pero recogemos estas deposiciones cada 15 días en una zona que está situada por encima de la zona de media. Por tanto, nuestro target son estas poblaciones que se dispersan a larga distancia y la manera que tenemos al detectar la lluvia, lo que hacemos es integrar, ¿no? todos los habitantes, ¿no? Toda esta microbiota, que es lavada de la atmósfera, y la recogemos. Y el otro componente es la viabilidad, ¿no? De estos bioaerosoles, ¿no? Y eso está condicionado, tenemos tres tipos de estados, ¿no? El estado que sería el típico que más conocido, ¿no? El de resistencia, ¿no? Las formas de esporas, las endosporas en bacterias o las exosporas de hongos, son mecanismos de resistencia que permiten a las células una gran viabilidad con baja actividad, y cuando llegan a un ambiente idóneo lo pueden colonizar, ¿no? La célula pasa a fase activa. El otro componente serían las células senescentes o muertas directamente. No tienen capacidad de colonización, pero sí que tienen efectos, como veremos un poco más adelante, biofísicos, ¿no? Son superficies donde hay interacciones biofísicas. Y estas de aquí serían las clave, ¿no? Son células que están específicamente adaptadas a esas condiciones de estrés que hay en la alta atmósfera. Y tienen diferentes mecanismos fisiológicos, bioquímicos, osmóticos o metabólicos de soportar, ¿no? Esa presión selectiva que son ese ambiente tan estresante. Y también son capaces de tener actividad. O sea, está demostrado que pueden utilizar compuestos de carbono de poca complejidad, compuestos orgánicos y elementos traza como hidrógeno o CO2, o fijar incluso CO2. Las evidencias no son tan contundentes. Entonces todo esto condiciona un poco la dinámica o la ecología microbiana de este ambiente que es la atmósfera. Por un lado, como os decía, ¿no? Tenemos estas fuentes emisoras de aerosoles, que va a tener un impacto en aspectos de macroecología o de la dispersión microbiana en estos ambientes remotos. Un aspecto que ha cogido más énfasis bajo el concepto del One Health, ¿no? Una salud global o una única salud para todo el sistema, ¿no? Pero siempre teniendo a la especie humana como en el centro, son los aspectos relacionados a impactos humanos de la dispersión de patógenos. Y es un poco lo que hemos estado trabajando estos últimos tiempos. Este componente también, que es muy relevante, ¿no? Es que estas partículas, tanto las esporas como fragmentos biológicos o las células, tienen capacidad de interferir en el ciclo hidrológico, porque son núcleos de condensación que favorecen, pues, la precipitación. Este aspecto también está bastante trabajado, no vamos a entrar en ello porque no lo hemos trabajado nosotros. Lo que sí que hemos trabajado es el componente biogeoquímico, ¿no? Como estas unidades de información que son las células contienen genes, pues en este caso los del ciclo del nitrógeno, que al llegar a nuevos ambientes generan o activan esos ciclos biogeoquímicos. Entonces, este tema lo tratamos más en la presentación que os comentaba de hace 6 años, aquí no vamos a entrar. Y lo que sí que vamos a comentar un poco es estos ambientes, estos estresores, ¿no? Que básicamente es lo que comentábamos, la radiación ultravioleta, los radicales libres, peróxidos, que lesionan a la célula, aspectos de desecación y choque osmótico, los cambios de temperatura, de congelación-descongelación, que también hace que las células puedan estallar si no están bien adaptadas, y al tratarse de un ambiente muy pobre en nutrientes, cómo se las ingenian para sobrevivir. Entonces, la célula emite o genera una serie de respuestas que afectan directamente a su resistencia en el ADN, ¿no? El ultravioleta lesiona el ADN y la célula ha desarrollado mecanismos para repararlo, tiene mecanismos también para eliminar radicales libres,
mecanismo de fotoprotección, osmolitos dentro de la célula que le permiten gestionar estos choques osmóticos, y mecanismos de generación de energía como la fototrofia o utilizar la energía contenida en moléculas simples para así garantizar la viabilidad de la célula en esos largos desplazamientos. Entonces aquí tenéis un poco más de detalle, ¿no? Esos mecanismos, ¿no? La manera de proteger también el ADN es que seas más rico en GC, en enlaces GC. Las células tendrían preferencia las células que tienen un GC más elevado, las que tengan capacidad de generar estos componentes, estos enzimas, ¿no? Que os decía que gestionan aspectos de radicales libres. Toda esta batería de pigmentos que les hacen de parasol y protegen a la estructura celular. Polisacáridos que forman cápsulas que les permiten o bien adherirse a partículas o bien adherirse entre ellas, y también eso les genera un mecanismo de protección. Para el choque osmótico, betaínas, ectoínas, tetralosas, que les permiten gestionar esas diferencias esas pérdidas de agua, ¿no? Que hace que aumente la osmoticidad dentro de la célula, y para evitar perder agua generan estos componentes o estos mecanismos de generación de energía a partir de sustancias que hay en la atmósfera. Y todo esto determina una serie de estrategias, esta figura un poco compleja, pero bueno, hemos identificado en estos muestreos, ¿no? Este long term, diferentes estrategias que tienen diferentes células para ir combinando esas diferentes capacidades, tanto de estrategias protectoras, cápsulas protectoras o metabolismos particulares, para ser exitosas en ese desplazamiento. En los aspectos de impacto humano, que es lo que quería tratar un poco más con más detalle hoy, hemos realizado dos trabajos, uno enfocado a esa capacidad de los patógenos de dispersarse intercontinentalmente, y el otro focalizado en los genes de resistencia a antibióticos, que son dos temas como muy candentes actualmente. En el primer caso, bueno, o en ambos casos hay que tener en cuenta que nuestra zona de estudio está afectada de manera regular por esas intrusiones de aire sahariano cargadas de polvo, ¿no? Y ahora tenemos unos mapas muy interesantes, ¿no? Muy chulos, ¿no? Que también salen diariamente, los podemos ver en la información meteorológica, ¿no? Donde está muy bien calibrado, ¿no? y ponderado la cantidad, ¿no? Los microgramos por metro cúbico de polvo que van entrando desde la zona sahariana. Y esto sería un poco los días que hemos tenido en nuestro periodo de estudio, los días por mes con entrada de polvo sahariano, o sea que es un fenómeno frecuente, persistente y variable entre los diferentes años. Todo esto, nuestra pregunta era cómo condicionaban, ¿no? Estas entradas de polvo sahariano en una zona donde, bueno, el respeto por las normas ambientales con los estándares europeos distan bastante, ¿no? El tratamiento de patógenos, de aguas residuales, pesticidas, bueno, una serie de componentes, que todo eso se inyecta en la atmósfera y se dispersa globalmente. Pues entre ellos los patógenos, ¿no? ¿Qué efectos podíamos esperar de estas intrusiones saharianas y de otras procedencias? Y bueno, la ventaja de estos estudios long term es que permiten tener un poco el latido, que sería este tipo de gráfica de aquí, ¿no? De grupos concretos, ¿no? Pues en este caso estudiamos patógenos de plantas, patógenos vinculados a mamíferos, entre ellos los humanos, y patógenos de animales, básicamente peces y anfibios. Y en este caso, pues podéis ver, ¿no? Este latido, ¿no? De, en este caso, patógenos que generan tumoración en plantas, o neumonías, o afectaciones a peces y anfibios. Se ve un poco mejor aquí, exacto. Este latido ya nos indica en qué momentos de este long term podemos ver picos en la abundancia relativa de esos patógenos. A partir de aquí, ¿no? La traducción de estas gráficas sería esto de aquí, que podemos ver que sería, en este caso, la fidelidad y la abundancia que tiene un cierto grupo patógeno para una determinada época del año. Y entonces lo que vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Es que en verano, Agrobacterium, que es el que decíamos que causaba tumoraciones en plantas, tiene tendencia a ser más abundante y más recurrente en verano. Y para el resto de patógenos también, ¿no? Fuimos capaces de identificar la época del año en la que es más probable que aparezcan. Y esto obviamente tiene un valor diagnóstico y tiene también un valor forense, ¿no? O sea, la presencia, podemos vincular la presencia de esos organismos
a ciertos momentos de la época del año. Vale, la otra pregunta era, ¿las cargas de polvo atmosférico nos aportan más patógenos? ¿Es un riesgo que puede ir a más? Pues aquí lo que vimos es que básicamente, en este caso es presencia de patógenos con esa fidelidad que os comentaba, en periodos sin intrusión de polvo sahariano o, ¿no?, a la derecha y a la izquierda con polvo sahariano, para bacterias y para hongos básicamente. Entonces lo que se ve es que básicamente están entrando patógenos de plantas y de grupos muy concretos, ¿no? Pseudomonas, Agrobacterium de nuevo, ácido bórax, y veis aquí, ¿no? Perdón. Aquí, exacto, ¿no? Que básicamente, ¿no?, la mayoría de patógenos que no son de plantas están vinculados a otras procedencias que no es el polvo sahariano. Entonces, para determinar, para trazar el origen de esos patógenos, podemos utilizar la secuencia genética, ir a las bases de datos y identificar los vecinos más próximos, por tanto, la probabilidad más elevada de que ese vecino sea el origen del patógeno que hemos detectado en un ambiente aparentemente pristino. Y aquí, por ejemplo, podéis ver en el caso de bacterias que los patógenos de peces y anfibios básicamente tienen un origen vinculado a zonas acuáticas, ¿no?, a ríos, ¿no?, como era lógico de esperar. En cambio, los patógenos de plantas los tenemos más vinculados, o su origen está más trazado en ambientes terrestres, ¿no?, en suelos. En el caso de hongos hay más variabilidad en los orígenes, pero también se ven unos ciertos patrones, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de patógenos de humanos hay mucho vínculo con zonas forestales, zonas de sabana y suelos, ¿no? En el caso de patógenos de otros tipos de animales, también hay vínculos con el suelo, pero más vínculos, como comentábamos, con ambientes acuáticos. Y en el caso de patógenos de plantas, de nuevo, los suelos y los ambientes forestales, los suelos de ambientes forestales, son el principal origen de estos patógenos que se inyectan en la atmósfera y se desplazan a larga distancia. Por tanto, en este estudio pudimos establecer esa línea base, ¿no?, cuál sería la concentración estándar, y podemos detectar los momentos en los que hay una aparición masiva de un cierto patógeno, y eso puede tener una explicación o bien natural, o bien, que esto tiene interés en aspectos de guerra biológica y otras cosas que interesan al Ministerio de Defensa, bien a procesos de liberación intencionada o no de ciertos patógenos a la atmósfera. Por tanto, nos sirve de sensor, nuestra zona ELTER en Aguas Tortas, sensor del estado, ¿no?, de ese latido de los patógenos en la atmósfera. Y aquí, básicamente, lo que hemos encontrado son patógenos de plantas, que es lo que se está desplazando por la alta atmósfera de manera intercontinental, pero también encontramos patógenos vinculados a humanos, y especialmente el caso de cocicoides, que es un típico patógeno de zonas áridas de las praderas norteamericanas, de hecho no detectado prácticamente en Europa, que está colonizando la zona de Sudamérica, pero que nosotros lo hemos detectado en nuestros colectores, ¿no? O sea que parece que está llegando, está intentando llegar, otra cosa es que colonice o se establezca, ¿no? Y el otro grupo también interesante, los Cryptococcus, y este cocicoides lo hemos encontrado básicamente en invierno. En cambio, los Cryptococcus, que están vinculados a suelos contaminados con excrementos de aves y que también es un patógeno que afecta a los humanos, está más vinculado a la época de primavera, ¿no? Y esto lo he puesto por si teníais curiosidad, ¿no? En el caso de estos patógenos, estos quitridiomicosis, ¿no?, que están afectando a los anfibios y que están provocando una gran extinción, no los hemos detectado. A lo largo de estos casi una década de estudios, no parece que la alta atmósfera o la atmósfera encontremos sea un medio de dispersión a larga distancia de este patógeno. O sea que han de tener otras vías para dispersarse y afectar como están afectando a las poblaciones mundiales de anfibios. Y tampoco hemos encontrado otra lista de patógenos muy agresivos y con mucho impacto económico que tiene la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, la Shigella fastidiosa, que está afectando a olivos, almendros, está desecando una gran cantidad de árboles vinculados a aspectos económicos, tampoco los hemos detectado, ¿no? O sea que no parece que sea un mecanismo de dispersión.
El segundo tema, y ya no sé cómo voy de tiempo porque ha sido ya un descontrol, pero bueno, seguimos. El segundo tema es la resistencia, los genes de resistencia a antibióticos, que es un problemón, ¿no? Y aquí nuestra pregunta era, bueno, sabemos que se generan, ¿no?, estos genes de resistencia pues, en ambientes acuáticos, aguas residuales, en el ambiente urbano, en el ambiente agrícola, en suelos, en granjas. O sea, sabemos que esto ocurre, que se aerosolizan y a nivel local está bien estudiado que existen estos genes de resistencia a antibióticos en el ambiente local. Pero nuestra pregunta era si a partir de estos ambientes locales se puede explicar un mecanismo de dispersión global a través de lo que estamos estudiando, ¿no?, de esta inyección en la alta atmósfera y esta dispersión global. Por tanto, nuestras preguntas iban enfocadas a determinar si estos genes de resistencia a antibióticos se dispersan a larga distancia y de manera persistente a través de estos aerosoles que estudiamos, si son capaces de llegar a sitios donde aparentemente no deberían estar, ¿no?, sitios pristinos, y de nuevo intentar identificar las fuentes que generan esos genes de resistencia a antibióticos. Y la respuesta es que sí. O sea, esto sería el estudio, ¿no?, la detección mediante unas técnicas más sofisticadas de PCR cuantitativa y cebadores específicos para identificar esos genes, y en este caso son genes de resistencia a las sulfonamidas, a la tetraciclina y un gen, el INTUL, que favorece mucho la movilidad de genes dentro de las células, y son indicadores también de contaminación antropogénica. Y lo que vemos es que sí, efectivamente, también con unas dinámicas, detectamos de manera consistente y persistente genes de resistencia a antibióticos en nuestro colector de aguastortas. Por tanto, pues lo que pongo aquí, la respuesta es sí. O sea, este mecanismo explica que puedan dispersarse a largas distancias y colonizar ambientes remotos. Y lo que sí que vimos es que hay una mayor vinculación entre la deposición de resistencias a tetraciclinas con estas intensificaciones de las plumas de polvo sahariano. De nuevo aquí pudimos identificar las bacterias que llevan esa información, ¿no?, que llevan esos genes de resistencia a antibióticos, y al trazar de nuevo el origen de estas bacterias, de nuevo nos sale que suelos, no lo veis bien, pero bueno, esta columna es suelos. Los suelos son la principal fuente emisora de genes de resistencia a antibióticos, tanto agrícolas como también algunos de zonas áridas, porque los genes de resistencia a antibióticos son mecanismos naturales que tienen las bacterias para defenderse de otras bacterias, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que llamamos es un toque de atención, ¿no?, la gestión de los suelos agrícolas. Hay que poner, que ya se está cuestionando, ¿no?, porque tiene efectos ligados al cambio global, hay que poner otra capa de información que es, bueno, una buena gestión en los suelos agrícolas puede minimizar la dispersión de estos genes de resistencia a antibióticos. Muy bien, pues con esto ya acabo y espero que hayáis podido seguir toda la explicación. Y también como colofón, ¿no?, nuestra idea es que este sistema que tenemos en aguastortas sería ideal, ¿no?, estos sensores microbianos, colocarlos en diferentes zonas del planeta para ver si estos patrones que identificamos aquí son patrones generales o son peculiares de esta zona de Mediterránea. Gracias. ¿Y alguna pregunta?